Queridos amigos, aquí estamos en día jueves para iniciar un día más y claro, con toda la buena energía y todo lo que vamos a contar. Dianita, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa con importante información generada durante las últimas horas. Y que el día sea feliz, pongan la buena actitud para que las cosas salgan. Y este diario El Comercio, esta es la edición de este día jueves. Y vamos a ver los titulares más importantes. Heridas del aluvión no sanan, dice. Diálogo sobre el combustible se prolonga. Debilidad del peso activa las compras en Colombia. El vicepresidente Borrero quiere ser la pieza clave del gobierno en salud. Los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa. Usted lo puede pedir en todo el país. Vamos de inmediato ya con las noticias. Con un plan piloto por 90 días podría arrancar mecanismo de focalización de combustibles. Y esto para el efecto, pues se trabajará con información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas y las gasolineras. Veamos. Al parecer, el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, van por buen camino y la focalización de combustibles iría tomando forma, arrancando con mantener el subsidio generalizado. Y vamos a aplicar después un principio de solidaridad y subsidiariedad. Después focalizar con mecanismos que nos permitan determinar quiénes necesitan esos subsidios y quiénes no. Y después esos ahorros que tengamos en los subsidios, destinarlos a programas sociales específicos. Sobre todo con énfasis en reducir la pobreza. Son 4 puntos de los 8 presentados por el sector indígena. Para el efecto se efectuará un análisis con el Servicio de Rentas Internas de CRI sobre el consumo promedio de los combustibles por tipo de usuario, con la información proporcionada por las estaciones de servicio. Una vez que tengamos cruzada la información con el registro de la ANT de los vehículos, determinar avalúo de los vehículos, si las personas tienen uno o más vehículos, el nivel de ingresos de las personas. Todos esos elementos nos permiten ir focalizando los sectores que requieren un subsidio y quienes no estarían necesitando subsidio. No, porque, como lo ha dicho el presidente, nosotros no queremos subsidiar a quien tiene una camioneta de lujo para una actividad de lujo. Lo que no queremos es afectar a una persona que tenga una camioneta de trabajo. Entonces, ese trabajo implica un análisis de datos bastante complejo. El acta está lista. El sellarla con las firmas dependerá de una reunión prevista este viernes con el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Nos resta de tiempo para poder tratar. Vamos a instalar en mesas especializadas. Hay algunos rubros que necesitamos analizar a profundidad para poder llegar, en este caso, al deseado de la política de focalizaciones en este país. De salir humo blanco se podría poner en práctica inmediatamente el mecanismo de focalización. Ese plan piloto tiene que entrar los próximos 3 meses, porque en ese plan piloto, ¿no es cierto?, hacemos las simulaciones y determinamos esa información que necesitamos para entrar ya en una implementación. Al análisis también se sumaron pesqueros artesanales y el turismo de Galápagos. Los pequeños operadores de turismo de Galápagos estamos al borde de la quiebra. Estamos operando con un combustible de $4.75 de gasolina extra. Informó Héctor Romero. El juicio político presentado contra el ministro de Interior, Patricio Carrillo, por las protestas de junio, genera posturas divididas en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dado su respaldo al ministro del Interior, Patricio Carrillo, mismo que afrontará un juicio político en la Asamblea Nacional de ser calificado por el CAL. La bancada oficialista lo respalda. Yo creo que no existen causales, esto es más una retaliación política por los hechos ocurridos en junio y que de alguna manera se busca perjudicar al ministro Carrillo, y en función de eso el presidente ha sido claro y enfático que tiene todo el respaldo del gobierno nacional, así como de esta bancada legislativa. Los bloques del correísmo y de Pachacutic fueron los que presentaron la solicitud de juicio político que podría llevar a la destitución del ministro del Interior. Vamos a tener que detallar en el juicio político todos los incumplimientos, pero a nosotros nos parece que el mantenimiento del orden y el respeto a los derechos humanos fueron vulnerados. Para la destitución de una autoridad a través de un juicio político se requieren de 92 votos. Entre el correísmo, Pachacutic, parte de Izquierda Democrática y algunos asambleístas independientes se alcanzarían al menos 80 votos. De momento, el Partido Social Cristiano ha señalado que no respaldará este proceso y hay quienes insisten en que primero se debe conocer las pruebas de cargo y de descargo. Somos entes fiscalizadores y en ese sentido
escenario yo creo que hay que clarificar lo que ha venido sucediendo en este tema de las movilizaciones. Nosotros no vamos a caer en ese juego de censurar injustamente, pero tenemos que esperar que esas pruebas realmente se presenten. De calificarse el pedido de juicio político contra el ministro del Interior, el mismo tampoco se lo trataría inmediatamente, debido a que en la cola existen otros procesos como el del Consejo de la Judicatura y el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También se ha anunciado que por las protestas de junio se presentará un juicio político en contra del ministro de Defensa, informó Valeria Navarro. Y en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional compareció Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Su presencia tiene que ver con el presunto ofrecimiento de cargos públicos a cambio de dinero. En su argumentación, la directora explicó que fue la misma institución la que realizó la denuncia a Fiscalía, esto luego de que un tercero buscó a su asesora para proponerle la situación, siendo su propia trabajadora quien advirtió el hecho. Fuimos las dos personas las que conocimos, ella por recibir este ofrecimiento y yo por canalizar la denuncia con directamente la fiscal general. Ella delegó a una fiscal que estuvo a cargo del proceso inicialmente. En consultas que estuvimos haciendo nos supo decir que la mejor manera de hacer la denuncia era a través del canal 1-800 de forma anónima, con la idea de no alertar a estas personas de que se iba a iniciar una investigación. Y el presunto peculado por la compra de 7 helicópteros Druff, el juez dictó la validez de lo actuado. El proceso se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia y en lo que es la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio para 18 personas, donde constan 2 exministros de Defensa. En 2008 se compraron 7 helicópteros Druff, 4 se estrellaron y solo 3 permanecen en buen estado aunque inactivos. Sobre un supuesto delito de peculado que se dio por el negocio aquel, en donde la Fiscalía General del Estado realizó sus investigaciones, siendo solo hace 3 días que inició la etapa preparatoria de juicio, es que el magistrado Luis Rivera dictó la validez sobre lo actuado hasta el momento. Deja de lado muchas de las alegaciones que nosotros hemos presentado. En tal sentido, es claro que en este caso no se ha tomado en cuenta que en realidad no se notificó a ninguno de los investigados acerca de la reapertura y por tanto no se nos permitió ejercer la contradicción en esa audiencia especialísima. Nos extraña lo sucedido, sin embargo continuaremos con nuestras alegaciones en la segunda fase de esta audiencia. Dentro del caso son 18 las personas vinculadas y que se encuentran procesadas. 2 son exministros de Defensa. Los abogados de todos pidieron la nulidad del caso, sin embargo les fue negado. Fiscalía en este momento se encuentra uno por uno de los 18 procesados, indicándonos cuáles son los elementos de cargos que ha encontrado en su contra para que luego nosotros podamos contradecirlo, supongo yo, el día de mañana en audiencia. En la audiencia que se lleva adelante en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, por medio de su titular, manifestó que cuenta con evidencias contundentes, por lo que las defensas técnicas no les habría quedado otra opción que plantear la nulidad. Informó Javier Rosero. Y Ecuador ha recibido a la tercera parte de colombianos exiliados por el conflicto armado. Por ello, la Comisión de la Verdad presentó el informe contando la realidad de aquellos que han huido de su país. Yo me vine para acá, para el Ecuador, y estuve unos 8 años sin hablar del asunto, sin buscar ayuda. Ella es Francia Marulanda, era miembro de la Cruz Roja en Colombia junto a su hermano que es periodista. Ellos fueron testigos de situaciones graves que generó el conflicto armado. Nos movimos mucho dentro del mismo país para evitar salir, pero una noche Derechos Humanos tuvo que sacarlo porque ya teníamos muchas amenazas. Son miles de colombianos que han llegado a este Ecuador en busca de paz. Ellos se vieron obligados a abandonar sus tierras porque el Estado, la guerrilla o los paramilitares los perseguían. Tuve la represalia, la amenaza de que si no tomaba la decisión, pues hacían lo que ellos querían. Entonces, pues llegó la ansiedad, la angustia y tuve que salir. La falta de una seguridad binacional hizo que muchos se escondieran y permanecieran en silencio por varios años. Estamos muy cerca de nuestros victimarios y en algún momento ellos han traspasado las fronteras en búsqueda de las personas que
estamos buscando protección internacional. Son personas que han llegado al país hace 20, 10 o 5 años, y es que el conflicto armado aún sigue siendo una realidad de Colombia que afecta a muchos que no quieren ser parte de ella. Desde la firma de los acuerdos de paz, tenemos que tener claro que se firmó fue con un solo grupo armado, y hay otras violencias, otros grupos armados que también siguen sus articulaciones. Hay una verdad de Colombia fuera de Colombia, pues en Ecuador son muchos los refugiados que tienen una historia que contar. Ha sido el país que más refugiados ha reconocido con estatuto de refugiados, 70.000 personas, de unas más de 300.000, ¿no? Casi la tercera parte del exilio del refugio colombiano se ha dado en Ecuador. La Comisión de la Verdad de Colombia presentó su informe en Ecuador ante las víctimas del conflicto armado. La guerra interna ha generado 451.000 muertos, 121.000 desaparecidos y 50.000 personas secuestradas. El informe finalmente recomienda que esta historia llegue a su fin, informó Valeria Navarro. Garantizar la participación de la mujer en el próximo proceso electoral, cómo impedir que la violencia política quede en la impunidad, son objetivos del Consejo Nacional Electoral, con el apoyo de organismos nacionales y también internacionales. Te contamos. A las puertas de las elecciones seccionales del 2023 del Consejo Nacional Electoral CNE, Centro de Planificación de Estudios Sociales y ONU Mujeres aunan esfuerzos para garantizar la participación de la mujer, cómo identificar casos de violencia política para que no queden en meras denuncias. Que se podrían presentar ahora ya en este mismo momento en los procesos de democracia interna y que se pueden continuar dando en la campaña, y además también después de identificar, seguir apoyando con un grupo de abogados que llevarán los casos a la justicia electoral o justicia constitucional de ser el caso. Pero quieren que el apoyo no sea coyuntural para quedar bien en el proceso de votación, y se preparan para más. Una vez que las mujeres que hayan sido electas sabemos que sufren el acoso, la violencia política de los cuerpos colegiados o de sus jefes inmediatos, esta organización dará el acompañamiento durante 2 años. Ya con las reformas al Código de la Democracia en el 2020, se tipificó por primera vez la violencia política de género como infracción electoral muy grave. En el Código de la Democracia están tipificadas 13 formas de violencia política, 13 manifestaciones que son diversas, que son desde insultos, descalificaciones, impedir que una mujer acceda, por ejemplo, una vicealcaldesa que subrogue alcaldes, que ha pasado, hay 2 casos en el país, o son simplemente echadas de sus cargos antes de que terminen las funciones, se impide, no se les da los recursos suficientes para que ejerzan sus funciones. Les preocupa que desde el 2020 se presentaron 10 casos en el Tribunal Contencioso Electoral TCE, pero solo 2 han resultado favorables. Es la única forma de violencia que requiere de un abogado patrocinador privado. Los otros tipos de violencia no. Es decir, en fiscalía se denuncia y de oficio se puede seguir. Lo que limitaría a quienes no tienen recursos económicos para un abogado privado. Otro inconveniente sería que la sede para las denuncias solo estará en Quito, informó Héctor Romero. Momento de una... Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Manabí, el presidente Guillermo Lasso inició un proyecto de viviendas sostenibles. Las futuras casas hechas de bambú serán financiadas por el gobierno y construidas por artesanos capacitados del sector. El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó en la colocación de la primera caña, que levantará un prototipo de vivienda de este material a construirse en Olmedo, provincia de Manabí. Lasso sostuvo que además de tratarse de un proyecto sostenible, aportará a la reactivación económica local y explicó las razones. Hay más de 500.000 personas que tienen relación directa con la actividad del bambú. Eso significa que casi el 12% del empleo agrícola está vinculado a esta planta. Y en el cantón Olmedo hay más de 2.000 hectáreas. Lamentó que existe un déficit de 583.000 viviendas en el país. Por ello anunció más entregas. Estamos construyendo 260 viviendas
en los cantones de Paján, Sucre, Tosagua, Manta, Montecristi, Puerto Viejo, 24 de Mayo y Flavio Alfaro. Mismas que serán entregadas hasta fines de este año. Adicionalmente, el jefe de Estado dio más de 600 títulos de propiedad a pequeños agricultores de varias localidades en la provincia de Manabí. Informó Adriana Peralta. Según la banca pública CFN Ban Ecuador, en los primeros meses de gestión, los fondos disponibles para líneas de crédito ascienden a 1.852.000 y los activos a más de 5.080 millones. Iván Andrade pues resaltó que en las mesas de diálogo con la CONAIE no solo se acordó la condonación de créditos de hasta 3.000 y la reestructuración de quienes deben más de 10.000, sino la entrega adicional de 50 millones de dólares. Le contamos. A la hora del balance inicial, la fusión CFN Ban Ecuador ha puesto la casa en orden, afirma Iván Andrade. Hecha la valoración de activos de riesgo con la firma Deloitte y tras evaluar las condiciones crediticias de los 30 mayores deudores, los activos pasan los 5.000 millones. La fortaleza de ello viene dado porque en cuanto a fondos disponibles y los de inversiones de corto plazo, al mes de junio 22 estamos hablando prácticamente de 1.857 millones de dólares. De tal manera que es un activo que además viene depurándose. Que bajaron los gastos operativos de 117 a 47 millones y subieron a 330 por el cobro en procesos de coactiva. La cartera vencida también fue estabilizada. La cartera total de 2.864 millones. Un saldo de cartera improductiva de 776 combinadamente. Esto es Corporación Financiera más Ban Ecuador. Provisiones acumuladas de 1.012 millones de dólares. De tal manera que tenemos una cobertura del 130.38% de esa cartera. Sobre los acuerdos en la mesa de diálogo con la CONAIE, destacó la condonación de los créditos por 3.000 dólares y la reestructuración de los pasivos de hasta 10.000. Con deudas, saldos de deuda de capital de 3.000 a 10.000, el monto son 90 millones. Son 50.000 personas que pueden restablecer su calidad crediticia y volver a empezar. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Y las casas de salud del IES también formarán parte del programa gubernamental Medicina Cerca. El anuncio se dio en el Gabinete de Salud que lideró este miércoles el vicepresidente Alfredo Borrero. El plan piloto de Medicina Cerca ha despachado 5.200 recetas médicas. El dato lo compartió este miércoles el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Nosotros esperamos que en un momento dado se dispensen alrededor de 10.000 medicamentos por semana. Debido a la estructura, planificación y manejo prolijo del programa, el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, anunció que los afiliados podrán en el corto tiempo contar con el mismo servicio. Decíamos que para el 9 u 11 de agosto podamos ya hacer el primer clic del plan piloto para comenzar con el Teodoro Maldonado Carbo y luego replicarlo en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Para tal efecto, pocos detalles faltarían por cubrirse. Estamos por firmar los convenios de adhesión con las farmacias pertinentes y creo que va a ir el IES a la par con lo que ha iniciado ya el Ministerio de Salud. Así son varios los hospitales de la red pública donde ya se lleva adelante el mencionado programa. Se espera que al pasar los días nuevas casas de salud se adhieran. Comenzamos por el que se inició hoy, el Hospital de Especialidades. La semana anterior se estuvo en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca y en los dos hospitales Monte Sinaí y el Hospital Albert Gilbert Fontón de Guayaquil. La próxima semana va a ser en Quito y así sucesivamente. Durante esta firma de convenios y anuncio de acciones realizadas, se confirmó que el programa Medicina Cerca avanza a buen ritmo. Esto por el bien de la salud de los ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Vamos
Vamos a contarles que la masiva campaña de vacunación contra el COVID-19 redujo significativamente la tasa de mortalidad asociada al virus en Ecuador. Sin embargo, los decesos continúan presentándose. En junio, por ejemplo, se registraron 90 fallecidos. Y ahora bien, ¿quiénes mueren por el COVID en el país? ¿Qué influye en el incremento de las defunciones? Vamos a contarles enseguida. En Ecuador aún hay personas quienes mueren a causa del coronavirus. En junio de este 2022 se registraron 92 fallecimientos y aunque son mucho menores a los 1.133 del 2020 y a los 940 del 2021, aún dejan huellas imborrables en las familias. En esta nueva ola de la pandemia, son dos grupos poblacionales los más afectados por las muertes asociadas al virus. La primera son personas no vacunadas. Y por otra parte, el segundo grupo grande serían las personas que, aunque sean vacunadas, por ejemplo, aunque estén vacunadas, su sistema inmunitario pues está deprimido. Investigaciones muestran que incluso aquellas personas que salieron victoriosas de la enfermedad se verán afectadas en el futuro. Un estudio que se realizó recientemente nos indica que la esperanza de vida bajará entre 2 y 4 años. En este tiempo, las vacunas se han convertido en el mejor aliado para enfrentar al virus. Sin embargo, los riesgos ante una reinfección continúan latentes. Siempre tenemos que tener en conciencia de que hay que evitar en lo posible infectarnos porque podemos estar condicionando nuestro organismo a una enfermedad crónica. A decir de expertos, las complicaciones posteriores al COVID incrementan el riesgo de muerte en personas con enfermedades preexistentes. La muerte puede darse por la enfermedad subyacente, pero la COVID pues va a ser el paso, digamos, crítico para que esta persona se muera. Erradicar la muerte por COVID aún es una tarea compleja, pero esta puede evitarse si se mantiene el ritmo de vacunación, el uso de mascarilla y no se subestima a la enfermedad. Debe ser alergia al gato, debe ser alergia al perro. No, ninguna alergia da fiebre. Creo que esto son determinantes de la explosión de casos que estamos teniendo en el país. Informó Álvaro Terán. Y se encuentra disponible la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, que estará conformado por 20 miembros provenientes de 6 sectores. En la siguiente nota les contamos los detalles sobre esta nueva conformación y cuál será su trabajo. Hasta el 16 de agosto, representantes de la sociedad civil, empresas privadas, medios de comunicación, universidades, Naciones Unidas y organismos multilaterales podrán postularse para ser parte del Consejo Consultivo Permanente para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. Ya está colgado en las distintas redes sociales y en los distintos medios de las organizaciones que representamos o que somos parte del Consejo Consultivo Temporal, el link donde el cual pueden acceder las distintas organizaciones a las bases de las postulaciones. La intención es que para el mes de septiembre podemos culminar con este proceso. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas de 0 a 5 años de edad presentan desnutrición crónica. De acuerdo al Consejo Consultivo Temporal, su erradicación no es una responsabilidad únicamente del gobierno y explican cuál será la tarea de este consejo. Es la de dar seguimiento a que la política pública, los programas, las distintas iniciativas, los proyectos se concreten. Queremos desde la ciudadanía, a través de la observación, apoyarle al gobierno para saber cómo nos está yendo, no al gobierno, a los ecuatorianos, cómo nos está yendo en llevar los servicios, las capacitaciones, las distintas iniciativas a la población en temas de combate a la desnutrición infantil. Es decir, el Consejo Consultivo Definitivo tendría que observar y aportar en las acciones que el gobierno implemente para cumplir con una de sus ofertas de campaña, reducir en un 6% las cifras de desnutrición crónica en el país hasta mayo de 2025. Informó Andrea Navarrete.
Duplicar la producción de la leche en el país y declarar al ganado ecuatoriano libre de fiebre aftosa sin vacunación hasta el 2025 son varios de los temas que se tratarán en el Congreso Panamericano de la Leche que se desarrollará en la ciudad de Quito. La Federación Latinoamericana de Lechería asegura que Ecuador es uno de los casos con mayores particularidades en la producción de lácteos en la región, en el cual inciden factores como el manejo de recursos, mecanismos extractivos y las condiciones ambientales. Ecuador prácticamente se autoabastece de leche, no participa mucho en importación ni exportación, es un caso interesante. Al menos el 1.4% del Producto Interno Bruto del país es dado por la producción de leche, según los representantes de ese gremio, quienes aspiran en los siguientes años incrementar esta cifra. El Ecuador tiene un potencial de duplicar la producción de leche. Hoy tenemos 6 millones de litros, el potencial es irnos a 12 millones de litros, no en corto plazo, eso será en un lapso mucho mayor. Esperan poder exportar leche y derivados, para lo cual es necesario cumplir con varias normas de calidad internacionales. Queremos para el 2025 tener el país libre de aftosa sin vacunación. Experiencias de países vecinos servirán para llegar a las metas planteadas en Ecuador, por lo cual en Quito se realiza el Congreso Panamericano de la Leche. Y nos desafía también la permanencia de los jóvenes en la producción. Tenemos también el tema de la protección de los nombres lácteos, es decir, que se le llame leche a lo que realmente es leche. Un encuentro que incluso contribuirá para atraer turistas a la capital. Un turista que asiste a un congreso gasta entre 3 a 6 veces más, entonces el impacto turístico es muy fuerte. Informó Sofía Vintimilla. Y en Quito se incrementó la contaminación auditiva. La Secretaría de Ambiente recibe entre 5 a 6 denuncias diarias por el exceso de ruido. El Código Municipal establece sanciones desde 2 hasta 8 salarios básicos unificados. El problema de contaminación auditiva en la ciudad se produce por el uso de parlantes fuera de establecimientos comerciales o farmacias. Otra fuente de ruido es el generado por el tráfico vehicular o autos que venden productos con megáfonos. Los propios quiteños expresan su malestar. Utilizan los parlantes como medio de publicidad, entonces sí afecta eso a la contaminación de ruido que existe aquí en la ciudad. Que en realidad uno se está haciendo cualquier actividad y el sonido mismo que, o sea, cada cual tiene su forma de escuchar la música, pero ellos aumentan mucho. Quito es una de las ciudades más ruidosas del país. La Secretaría de Ambiente recibe al día entre 5 a 6 denuncias por establecimientos o negocios que sobrepasan los niveles permitidos, que incluso pueden afectar a la salud. Por ejemplo, de establecimientos son 65 decibeles. En algunos casos están llegando incluso a 80 decibeles. El ruido está provocando ya estragos en la población como estrés, falta de sueño, irritabilidad. Las zonas en las que más se registra el problema son la Mariscal, El Camal, Carapungo y La Paz. El Código Municipal establece sanciones. Estas pueden ir desde 2 hasta 8 salarios básicos unificados. En el caso de bares y discotecas, tienen que poner insonorización. Nosotros controlamos eso, se les notifica en unos primeros 15 días y después de esos 15 días, obviamente, se procede ya a multarlos. En este año en la ciudad hay un incremento de contaminación acústica debido a las nuevas dinámicas y la reactivación económica. Por ello, el municipio lanzó la campaña Bájale al ruido. Pretende sensibilizar a la población respecto a la necesidad de que no se produzca el ruido, ver con ellos a través de esto, evidenciar lo que implica. Informó Priscila Cadena. Vamos. Gracias por acompañarnos en este día jueves. Lamentable, un ecuatoriano murió en Estados Unidos tras recibir un impacto de bala. Al parecer, por parte de una vecina. Todo habría ocurrido luego de una discusión por las mascotas. El occiso estuvo varios días en coma en un hospital y los gastos sobrepasan más de $100.000. Él es Edwin Hurtado, oriundo de Cuenca. Tenía 39 años y la muerte lo sorprendió en Los Ángeles, Estados Unidos. Todo habría ocurrido el pasado 5 de julio. La víctima tenía una mascota y su vecina de nacionalidad mexicana, un perro de raza pitbull, lo que constantemente generaba altercados entre ambos por los animales. El problema grave fueron los perros y esta chica, llevado del coraje que mi hermano hablaba con la dueña,
hablaba con ella que por favor controlara a su perro, que usara cadena, ya que el perro siempre andaba suelto. Entonces el coraje de ella le llevó a perder la cabeza y a disparar a mi hermano. Aquel día la discusión subió de tono. Fue entonces que la mujer le propinó un mortal disparo. La bala ingresa por la parte de la quijada, destruye toda la mandíbula, la lengua mi hermano ya no lo tenía. La sospechosa fue detenida 30 minutos después de la agresión. Hoy se encuentra tras las rejas. El hermano del fallecido explica qué fue lo que le dijeron las autoridades americanas. Ya es un homicidio premeditado y ella será condenada a cadena perpetua. Edwin, tras la agresión, fue intervenido en un hospital. Lograron sacarle la bala que se alojó en su cerebro. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, tras 6 días de estar en una casa de salud, falleció. Y los gastos sobrepasan los $100,000, por lo que la familia solicita ayuda económica, pues es prácticamente imposible pagar todo ese dinero junto. Los costos más o menos varían entre $20,000 diarios, la atención de mi hermano ya conectada con las máquinas. El cadáver se encuentra en estado de descomposición. Tienen previsto cremarlo para abaratar costos. La idea es traerlo al Ecuador, aunque sea en cenizas, y que pueda descansar en su natal Cuenca. La familia del compatriota está destrozada. No entienden la crueldad de la gente en contra de un padre que deja a 2 hijos y un hogar deshecho por su asesinato. Y le parte el alma, ¿no? A uno saber que mi hermano ya no está y que le quitaron la vida. Informó Marilyn Jaramillo. Y una mujer de 61 años perdió la vida en el Hospital Santa Teresita del Cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro. La fallecida tenía problemas de salud como diabetes e hipertensión. Por su parte, el Ministerio de Salud dispuso una auditoría médica a dicha casa de salud. Al interior del Hospital Santa Teresita en el Cantón Santa Rosa, una mujer de 61 años perdió la vida. Según testigos, la fémina se desvaneció en momentos que bajaba las escaleras en busca de atención médica. Y solo vimos que la señora cayó. Nosotros estuvimos aquí en la parte de acá arriba observando que la señora pues lamentablemente perdió la vida. Pacientes y acompañantes no salían de su asombro al conocer que la mujer, quien fue llevada al área de urgencia para reanimarla, falleció. Inmediatamente denunciaron de cómo es la gestión en dicha casa de salud. Y la señora le había venido a las 6:30, más o menos a esa hora, había llegado al hospital y nosotros llegamos casi a las 8 de la mañana y la señora seguía porque ni siquiera esa hora le hacían el examen de sangre. Por su parte, el director del centro médico mencionó que la paciente tenía complicaciones en su salud, padecía de hipertensión y diabetes. Esto habría originado el deceso. No ha tenido controles permanentes de su patología de base. Hablemos de diabetes mellitus, hipertensión, según los antecedentes que ella misma los había referido. Podemos evidenciar en el historial clínico de la paciente, el último control que se ha hecho es el 9 de junio del 2021 por la patología, por control de diabetes mellitus tipo 1. Ante la conmoción que ha causado en la ciudadanía la muerte de la mujer, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 7, subió un comunicado a su cuenta de Twitter donde dispuso una auditoría médica al hospital para esclarecer el lamentable hecho. Informó Richard Ceballos. Centenares de habitantes de Durán realizaron un plantón, esto en los exteriores del hospital público de esa localidad que desde hace 5 años no abre sus puertas. Delegados de varias organizaciones sociales piden al régimen la apertura de este centro hospitalario. Son habitantes de Durán quienes con pancarta en mano se instalaron en el kilómetro 25 de la vía Durán-Boliche, donde está montado desde el 2017 esta infraestructura pública que fue construida en los gobiernos anteriores y hasta ahora está funcionando. Exigimos que nuestro hospital de nuestro cantón ya se reabra, que no se burlen de nuestro cantón. Nuestros familiares y nuestros ciudadanos se mueren en el puente de la Unidad Nacional. Y hay muchas personas vulnerables que no tienen ni para alimentarse diariamente. Nosotros exigimos de que este hospital se aperture para que las especialidades que califican discapacidades lo hagan aquí en Durán. Esta señora padece de cáncer, vive en este sector del Guayas y cada vez que necesita atención médica tiene que dirigirse hasta Guayaquil. Cáncer maligno diagnosticado de tiroides. Ya llevo 2 meses aquí en Recreo 2 esperando que me den una cita para endocrinología en Guayaquil.
nada, y me acerco todos los viernes, regrese. En Durán existen cerca de 500 profesionales de la salud que ya han enviado su carpeta en busca de una plaza de trabajo. Ellos están a la espera que sean escogidos para completar la nómina de galenos de esta casa de salud. Y los médicos de Durán queremos trabajar, somos muchos médicos que hemos luchado por este pueblo, entonces queremos atender a los mismos pacientes de aquí. ¿Qué área? En la área de ginecología obstetricia. ¿Qué más tener un hospital de élite, un hospital complejo para que solvente todas las necesidades del cantón y los cantones aledaños? Quisimos conocer el pronunciamiento de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, Zonal 8, pero hasta el cierre de esta emisión no recibimos una respuesta. Informó Carlos Julio Gurumendi.